Bueno, buenas tardes a todos nuestros televidentes y a todos nuestros radios oyentes que se unen con esta transmisión desde la plataforma SS Noticias en la transmisión de Inclúyete con Andrés. Bueno, el día de hoy, como fue pedido por ustedes, vamos a hablar sobre discapacidad auditiva. Y asimismo en el link que se les dejó para que ustedes registraran las preguntas que tenían sobre esta discapacidad, entre una de ellas era sobre por qué hay personas o bebés que nacen ciertos sordos. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que en la gestación de la madre contrajo algunas enfermedades, tales como rubeola, tales como tosoplasmosis, tales como gripa, como fiebres muy altas, y no fueron controladas de la mejor manera o simplemente fueron tan fuertes que afectaron de una manera directa al bebé. También pudo ser porque se consumió algunos medicamentos que fueron ototóxicos, es decir, tóxicos para el desarrollo y el crecimiento del bebé. Es claro también que hay personas que pueden quedar sordos aún siendo oyentes, o sea, personas normales que escuchan pueden también quedar sordos. Esto puede suceder porque pueden tener accidentes, porque pueden tener golpes fuertes en la cabeza, porque escuchan música con auriculares muy alto, porque trabajan en empresas con maquinaria pesada, fuerte y ruidosa, entonces se acostumbran a ese sonido y al momento de hablarles la persona no va a tener la misma estimulación que cuando escucha un sonido fuerte. Bueno, también es importante que nosotros resaltemos y diferenciemos estas cuatro tipologías. La primera es que a las personas que no escuchan o que tienen una discapacidad auditiva no se les dice sordomudos. Estas personas se llaman sordas, son sordas. Porque la palabra mudo significa que no se puede comunicar, no es que no puede hablar, sino que no se puede comunicar, es decir, que la persona no puede interactuar con nadie, y resulta que nosotros somos seres sociales. Al ser seres sociales vamos a buscar metodologías o estrategias para nosotros poder transmitir o comunicarnos con demás personas, sea por gestos, sea por miradas, sea por señas, sea de una manera oral, sea de una manera escrita. También debemos de entender entonces que a las personas que no escuchan se les llama sordas, y no es que nos dé cosita, nos dé pena llamarlas sordas y que les vamos a decir sordito, sordita, no, son personas sordas, son personas que no escuchan nada, que tienen una sordera total. Bueno, también tenemos personas que escuchan un poquito, pero logran escuchar. Esas personas no obtienen el nombre de sordas, sino de hipoacúsicas, que lo que quiere decir que escuchan un poquito. Estas personas pueden desarrollar un poco más fácil su habla, puesto que escuchan un poco, entonces esto ayuda a que el habla pueda desarrollarse de una manera fácil y oral. Bueno, también tenemos las personas que son oyentes. Los oyentes somos todas las personas que escuchamos. Todas las personas que escuchamos bien, que no necesitamos de auriculares, que no necesitamos de lengua de señas para entender algo. Son personas que escuchamos, que entendemos y comprendemos lo que se nos está diciendo. También es importante tener en cuenta la diferencia entre modelo lingüístico y entre intérprete. Un modelo lingüístico es una persona sorda que está destinada para modelar la lengua de señas a personas sordas o a personas oyentes que están destinadas para aprender o porque sea que quieran o porque deban aprender la lengua de señas para comunicarse. Mientras que un intérprete es una persona oyente que maneja y entiende la lengua de señas y que puede ser un mediador entre la comunicación de un sordo y de un oyente. De ahí es donde parten las aulas multigraduales. Las aulas multigraduales son son compuestas por un profesor, un docente, un modelo lingüístico y un grupo de estudiantes. El grupo de estudiantes debe de ser sordo para que esto pueda seguir llamándose aula multigradual. Entonces es un trabajo en el que el profesor es el que transmite el conocimiento. De la misma manera lo hace el modelo lingüístico porque es el que está modelando, es el que está interpretando de una manera que los estudiantes puedan entender. En el aula multigradual es necesario que el profesor también conozca la lengua de señas. Bueno, y de esta manera también pasamos a conocer las divisiones o las partes por el cual están compuestas un oído. Entonces tenemos que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bueno, cada una de estas partes del oído tiene una función muy importante y es tales como cuando las ondas sonoras llegan al tímpano en el oído medio, el tímpano comienza a vibrar.
Cuando el tímpano vibra, mueve 3 huesos diminutos, los cuales se encuentran en el oído. Estos reciben el nombre de martillo, yunque y estribillo. Estos ayudan a que el sonido avance en su recorrido hacia el oído interno. Luego las vibraciones viajan hasta la cóclea, una cavidad llena de líquido y recubierta por células que tienen miles de cilias. ¿Qué quiere decir cilias? Cilias es un conjunto de células las cuales permiten que haya un desplazamiento de diferentes cosas, en este caso de ondas o de sonido. Entonces hay cilias externas y hay cilias internas. Las cilias internas y las cilias externas son vibraciones sonoras que provocan que el sonido se pueda propagar de una mejor manera. Bueno, como les estaba contando, las células cilias captan la información, las células cilias externas captan la información sonora, la amplifican y la afinan. Y las células cilias internas lo que hacen es que comunican la información al nervio auditivo que lo lleva al cerebro, y ahí es donde nosotros podemos entender. Entonces la célula cilia interna es la que profundiza y comunica la información al cerebro, y así es donde puede haber un aprendizaje o una conexión, una interpretación del mensaje. Si ustedes están entendiendo esto que yo les estoy diciendo, quiere decir que la cilia interna y externa hicieron bien su trabajo, y por eso es que ustedes están entendiendo esto que les estoy diciendo. También es importante recalcar que hay 4 tipos de discapacidad auditiva, y en el momento yo les voy a mencionar 3. Una de ellas es la neuronal, que es cuando ocurre un problema con la conexión entre la cóclea y el cerebro. El nervio que transmite los mensajes de la cóclea al cerebro está dañado, entonces por eso se produce que no hay una interpretación auditiva como se requiere. También tenemos el tipo de discapacidad auditiva conductiva, que es cuando hay un problema en la parte del oído externo o en el medio. Es decir, que el oído no logra profundizar al oído interno, entonces no logra ver una conexión de aprendizaje o de interpretación. Bueno, la más común de todas es la sensorial, que quiere decir que es cuando se presentan problemas entre las cilias que están dañadas. Entonces puede que yo escuche algo, un ruido, pero no logro ni diferenciar qué es ni qué es lo que me está queriendo decir. ¿Por qué? Porque las cilias internas y externas están dañadas. Entonces no logro entender lo que se me está diciendo, lo que se me quiere transmitir en el momento. Asimismo los dejo con mi compañero Andrés García, que se encuentra en la ciudad de Medellín desde su casa, ya que no podemos ir a nuestro estudio. Espero que hayan quedado contentos y sigan conectados con esta emisión. Chao, chao. Y hola, ¿qué tal, hermosa comunidad? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Por todo lo que acontece con la pandemia del COVID-19, hoy en Trabajo desde Casa para SS Noticias desde la ciudad de Medellín, Andrés García Narváez. En el día de hoy hablaremos de un tema exclusivo, un tema botánico, los sordos y todo lo que con ello acontece. Entonces empezamos, mucho ojito. Los sordos desde un nivel epistemológico o audiológico. Bueno, los sordos desde este enfoque se conciben por su nivel de pérdida auditivo, que los clasifica la ley 589 del 2005. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, a los sordos los clasifican según esta ley por su nivel de pérdida auditiva. Desde un enfoque sociocultural se dice que una persona es sorda por hacer uso de la lengua de señas. Cabe resaltar que no excluye que haga uso de audífonos, prótesis, implantes, subtítulos de televisión, etc. Según la ley 324 de 1996, la lengua de señas es la lengua natural de los sordos y su segunda lengua, el español. Esta lengua es tan rica en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Se caracteriza por ser visual, gestual y espacial. Como cualquier otra lengua tiene sus expresiones idiomáticas, su gramática y su síntesis. ¿En qué se apoya esta población para darse a entender mejor? Primero, la velocidad del movimiento, la dirección, el espacio y la expresión facial para aclarar o darse a conocer mejor de lo que se está hablando.
ya no desde un nivel epistemológico ni sociocultural, cómo se concibe una persona sorda, más desde un enfoque lingüístico. Una persona sorda se concibe por una persona que no es capaz de sostener una conversación fructífera en ninguna lengua oral. Bueno, entonces, ¿cómo identificamos cuando una persona es sorda o su nivel de pérdida auditivo? Bueno, entonces se hace una evaluación audiométrica, valga la redundancia, con un audiómetro. ¿Qué hace el audiómetro? O sea, se generan unos estímulos acústicos a cada uno de los oídos de la persona para así identificar cuál es su nivel de pérdida auditivo. Obviamente, todo esto en un lugar cerrado, bueno, como nos hacen una evaluación normalmente. Bueno, las personas sordas pueden ser bilingües, semilingües y monolingües. Semilingüe, por decirlo así, no manejan a profundidad ninguna de las dos lenguas. Hago una anotación. Cabe resaltar que esto influye en el momento en que la persona tuvo su pérdida auditiva. Sabemos que no es lo mismo si la tuve cuando era pequeña o cuando ya tenía una edad avanzada y tenía conocimiento de una primera lengua. Los bilingües hacen uso de dos lenguas, ¿cierto? Ya sea la lengua de señas o la del español, y que una la hacen la manejan de forma oral o escrita. Bueno, entonces, ¿de qué depende de que estas personas se desarrollen en sus máximas posibilidades a nivel lingüístico? Primero, su nivel de pérdida auditiva. Segundo, el momento en que adquirió la discapacidad, o sea, si fue cuando era niño o cuando era adulto. Y tercero, si se hizo un seguimiento por parte de entidades o el debido proceso para su condición. Bueno, entonces, hablando de algunas recomendaciones que se pueden llevar a cabo con esta población en el ámbito educativo. Bueno, primero, el respeto. El respeto es supremamente esencial, ¿cierto? Entonces, respetar ese paso a paso, ese debido proceso y hacer todo como a su debido tiempo y no presionar. Otro momento importante es hacer uso de una segunda lengua, ¿cierto? Y no solo usar, usarla, saberla usar. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante que esta persona conozca, por ejemplo, voy a poner el ejemplo, los signos de puntuación, que conozca esto excelentemente importante, ¿cierto? O sea, la gramática. ¿Por qué? Porque una persona sorda que se le ponga a leer un texto, si no comprende los signos de puntuación, va a ser muy difícil diferenciar que está haciendo expresiones de alegría, por ejemplo, como lo decía con los signos de admiración, pues que expresan emociones, o por ejemplo una tilde, diacrítica, una tilde que marca el acento o un pasado. Entonces, por eso es muy importante no solo que la conozcan, sino también que la sepan utilizar. Otro aspecto importante es, bueno, entonces, que el aprendizaje de estas personas sea fructífero, o sea, por decirlo de esta manera, que sea significativo para ellos, porque si es significativo es más fácil para ellos aprender y se va a hacer como más ameno el aprendizaje. Bueno, quiero poner un ejemplo. Estamos en una aula de clases, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en una aula de clase, asegurarnos de que el estudiante pueda ver nuestro rostro para ver la modulación de nuestros labios y así poder entender mejor qué es lo que estamos hablando. Bueno, entonces, que vamos a voltear a copiar en el tablero, evitar hablar para que en ese momento en que nos volteamos, porque sabemos que el estudiante no va a poder vernos y se va a perder. Parar, otra recomendación es parar y hacer como esa pausa para resolver inquietudes, dudas del estudiante. Bueno, que las familias aprendan la lengua de señas, o sea, motivar a las familias, porque esto más que todo no va solo desde que practiquen solo en un ámbito educativo, sino también en un ámbito familiar y pues con toda su familia, ámbito familiar, sociocultural. Bueno, otra cosa es, si vamos a dar, por ejemplo, la clase, entonces vamos a dar la clase sobre los animales. Entonces, como
darles el material por anticipado para que ellos hagan un estudio previo y sea como más fácil y más entendible. Bueno, entonces que las autoevaluaciones, ¿qué quiero decir con eso? Que estas personas se autoevalúen y conozcan sus debilidades, su fortaleza, ¿cierto? Y no solo motivar que que la persona que padece la condición tenga que aprender la lengua de señas, sino que también los compañeros traten de adaptarse en ciertas ocasiones. También para tratar de generar un nivel de conciencia, porque si estas personas siempre tienen que acoplarse a los demás y los demás nunca van a hacer como el esfuerzo, va a ser muy difícil. Entonces tratar de que los compañeros en algunos momentos también fomentar que los compañeros de esta persona aprendan el idioma. Muy importante poner a leer textos de baja, media y alta complejidad para que todo sea como más, para que vayan adquiriendo un nivel de deducción, de escritura, bueno, y todo lo que va relacionado con el aprendizaje de una lengua. Bueno, entonces es muy importante, si estamos con esta cultura, también es importante incluir elementos de esta cultura, ¿cierto? Para que ellos se sientan identificados y, por decirlo de esta manera, pues que se nota la presencia de ellos en el aula de clase o en el ambiente que sea. Bueno, entonces también hay unos puntos que quiero aclarar, que los tengo aquí escritos en mi cuaderno. Bueno, entonces uno es minoría comunitaria. ¿Qué quiero decir con minoría comunitaria? O sea, para que una persona aprenda mejor, mantenga en contacto con el idioma, ¿qué quiere decir minoría comunitaria? O sea, si una persona es sorda, que mantenga con sordos, por decirlo de esa manera, para que vaya aprendiendo, para que no deje perder el idioma, para que vaya practicando toda esta serie de cosas, con lo que me hago entender acá. Bueno, otra cosa quiero reiterar: estrategias para sordos, o sea, siempre tratar de motivar, hacer el aprendizaje visual y lo kinestésico, todo lo que ellos puedan hacer, ver, todo esto es supremamente importante este punto para que ellos aprendan de una manera más fácil. Las lenguas inventadas. ¿Qué quiero decir con las lenguas inventadas? Como su mismo nombre lo dice. Por ejemplo, esto lo aprendí de mi compañero Andrés Herrera. Si vamos a decir, por ejemplo, estamos en nuestro hogar, entonces acá nos tocamos la ceja y mi hermano me comprende que, por ejemplo, tengo hambre, pero una persona que, como es una seña inventada, no me va a entender. Entonces eso es importante porque no nos podemos comunicar con otras personas. Por ejemplo, si pasa, alguna catástrofe, algún accidente, no se va a poder comunicar como con otra persona, ¿cierto? Y esto no recae tanto en problema del estudiante, sino también en problema del gobierno, ¿cierto? El gobierno debe garantizar el aprendizaje, los viáticos, los pasajes en un lugar muy alejado para que estas poblaciones puedan acceder al aprendizaje y no pase esto de las lenguas inventadas. Se remonta desde el siglo XX, la ley 56 de 1925, la cual, según expide el Congreso de la República, la creación de un instituto en la capital del país, un instituto para sordomudos y ciegos, ¿cierto? El 2 de septiembre de ese mismo año se aprueba que se haga este instituto por un señor que se llama Juan Gómez. Juan Gómez. Entonces, ¿qué hizo esta población? ¿Qué aprobó el Congreso de la República? Esto se llama el INSOR, que es Instituto Nacional para Sordos. ¿Qué es esto? Es un establecimiento público de orden nacional, adjunto por el Ministerio de Educación. ¿Cuál es su misión? ¿Qué busca esto? Orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y educativos para la población sorda de Colombia. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen desde dos grandes proyectos. El primer proyecto es Colombia Primero en formación para sordos. ¿Y qué buscan fortalecer, cierto?
quieren transformar, hacer transformaciones positivas en la atención educativa a la población sorda, en ámbitos político, administrativo, didáctico, pedagógico y comunitario a nivel nacional, ¿cierto? Para generar educación bilingüe, como lo dije anteriormente, la educación bilingüe es supremamente importante, porque una persona como debe saber mínimo, debe saber hablar la lengua de señas o debe escribir. En alianza con otros ámbitos educativos, entonces siempre como alianza con otras entidades para fortalecer todo este proceso. El segundo proyecto es acceso y promociones de derechos para personas sordas, que busca facilitar el acceso a la información, a la comunicación, mejorar condiciones de servicio al ciudadano para personas sordas. ¿Cómo lo hace? Mientras programas, o sea, como programas de esto de incentivarlos, de asesorías, todo este tipo de cosas. Análisis de información y datos relacionados, o sea, eso es más como todo para dar pues, los beneficios, o sea, hacen todo el tipo de análisis, todo lo que ellos requieren. Y lo hacen, o sea, tienen tres componentes, todo el proyecto, todo lo que es el INSOR va en tres componentes específicos. El primero es asesoría y asistencia técnica, el segundo es contenidos educativos accesibles y el tercero soluciones para el acceso a la información. Bueno, entonces esto es como lo que es el INSOR, que es lo que pretende, ¿cierto? Es como el respaldo, la fundación que busca ayudar a este tipo de población. Por último, ¿qué nos toca a nosotros como maestros? Como maestros nos toca primero que todo observar, llevar diarios de campo y tratar de potencializar todo para que estos estudiantes puedan desarrollarse en sus habilidades máximas, implementar estrategias pedagógicas que los ayuden a ellos, como dije, obviamente todos los sujetos, o sea, sabemos que no porque una persona tenga un implante o todo este tipo de cosas es sorda, entonces tratar de ayudarlos en su proceso formativo más desde sus fuertes y no desde sus débiles. Bueno, muchas gracias y espero nos veamos en el próximo episodio de SS Noticias. Hasta luego.